Valera les voy a explicar sobre la materia de Derecho Constitucional 1. La Constitución es un complejo normativo de índole fundamental y suprema. En esta se conforma por exactamente 136 normas que nos rigen el Estado para organizarlo. Tiene el atributo de ser suprema mi nombre es Edgar Valera. Voy a exponerles sobre la materia de Derecho Constitucional. La Constitución es un complejo normativo de índole fundamental y suprema. Es la recopilación de las normas instaladas sistemáticamente con fin de organizar el Estado. Tiene el atributo de ser suprema e inviolable. Puede ser reformable. Y la Constitución que actualmente nos rige es la de 1917. Se divide en 5 partes. Dogmática, esta comprende los derechos fundamentales, derechos humanos, es del 1 al 29, el 129 y el 130. Orgánica, se refiere a la estructura y el funcionamiento del gobierno, las facultades, poderes centrales y locales, comprendidos desde el artículo 49 al 122. Programática, se encarga de definir características de la naturaleza del Estado mexicano, son de los artículos 39 al 41. Derechos sociales, comprendidos en el artículo 27 y 123. Prevenciones generales, que comprende una gran cantidad de materias de distinta naturaleza. Los artículos transitorios. Los artículos transitorios vendrían siendo como el índice de todos los artículos. ¿Qué es la Constitución? Desde una perspectiva liberal, la Constitución es el marco legal donde se contemplan las libertades individuales que buscan en sí el progreso de la sociedad. Las características de la corriente democrática de la Constitución es la participación política de la ciudadanía de manera activa. Desde la perspectiva social, la Constitución actual de 1917 dio grandes pasos ideológicos y fue la primera en el mundo en crear crear y proteger los derechos sociales, separando la parte dogmática de las garantías individuales. Las constituciones en México. La primera constitución fue la Constitución de 1812, donde se tomó parte de la Constitución de Cádiz, es decir, la Constitución española. La Constitución de 1814 se le llamó Constitución de Apatzingán, se promulgó el 22 de octubre de 1814 por el Congreso de Anáhuac. Se basa en varias nociones de la Constitución española. Se compuso de 242 artículos. La Constitución de 1824 constaba de 171 artículos y 7 títulos. Dentro de los artículos más importantes se encontraba el primero, que expresaba que México era soberano y libre de España. La Constitución de 1857 fue durante el gobierno del presidente Ignacio Comonfort. Se ratificó el 5 de febrero de 1857. Constaba de 128 artículos y 8 títulos. La Constitución actual es la de 1917, sigue vigente, tiene una gran importancia mundial, ya que mencionábamos anteriormente que fue la primera en crear y llevar a cabo la protección de los derechos sociales. Antes el Estado estaba compuesto, el territorio mexicano estaba compuesto por 28 estados y 2 territorios federales. En 1830, el 30 de diciembre, se conformó por 31 estados y un distrito federal. La supremacía constitucional dice que la Constitución se encuentra por encima de cualquier norma jurídica. Esto significa que es una norma suprema y de carácter fundamental. La perspectiva explícita nos señala que el artículo 40 de la Constitución, en el cual se refleja que es una ley fundamental. La perspectiva implícita se desprende de su mismo término para denominar la Constitución, porque limita los poderes encargados de manejar al país. Dispone de una forma de gobierno
Dispone que una forma de gobierno debe ser representativa, republicana, federal, democrática, contemplando la extinción. Se dispone que la forma de gobierno debe ser representativa, republicana, democrática y federal. La Constitución es inviolable, ya que como es un documento supremo que rige y dirige a la nación, esta no puede ser quebrantada o violada bajo ningún pretexto legal. El poder constituyente es el poder que tiene la facultad de crear. El poder constituyente tiene la facultad de instituir la norma fundamental. En este caso estaremos hablando de la Constitución. El proceso constituyente en México, el último proceso constituyente mexicano de gran escala fue el de la Constitución de 1917. El iniciador de este proceso fue el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. El 5 de febrero de 1917 se reformó la pasada Constitución de 1857, dando pie a la Constitución que tenemos actualmente. El proceso constituyente europeo es mucho más complejo, ya que no es un solo país, sino que está conformado por 27 países miembros y se le llama Unión Europea. Cabe señalar que este sistema político es el único en el mundo de tal naturaleza. Se rigen por un sistema interno democrático representativo a través del Parlamento Europeo. Las reformas constitucionales son llevadas a cabo por el Poder Legislativo. Este órgano del gobierno es el único facultado por la Constitución para hacer los cambios y reformas que el mismo crea convenientes. Cuando llega una propuesta de reforma al Congreso de la Unión, asume la función de iniciar el proceso para la reforma. Es una iniciativa privilegiada. A pesar de esto, no evita que sea dictaminada como aceptada o rechazada. La actividad legislativa contempla dos especies, la ley y el decreto. Como la iniciativa viene del Congreso de la Unión, la legislatura solamente puede emitir un decreto aprobatorio. Cuando llega una propuesta, el decreto debe ser publicado en el periódico oficial de la Federación, ya sea aprobatorio o reprobatorio. Ningún gobernador puede vetar el decreto o hacerle observaciones. El decreto debe hacérsele llegar al Congreso de la Unión. El órgano encargado de estar al margen de los procesos de reformas constitucionales en general es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La mutación constitucional es la adaptación de la Constitución al cambio de la sociedad. Es decir, actualmente ya tenemos muchas tecnologías, ya se podría poner una ley a base de computadoras o se podría crear una ley que regule el uso de las computadoras. Se puede dar por 4 clases de la mutación constitucional. Es por conductas políticas que no contradicen a la Constitución, por conductas que contradicen a la Constitución, por ya no usar las leyes contempladas en dicha Constitución y por mala interpretación de la Constitución. La interpretación constitucional es una parte de interpretación jurídica, lo es en el fondo y forma. Es una acción referida a la especie de la ley y como todo cuerpo normativo permite, ordena y prohíbe. La interpretación constitucional oficial, la definitiva, es la que realizan los entes, poderes y órganos previstos en la misma Constitución, los cuales se ha conferido la facultad y atribución de aplicar. La definición es comprender el sentido de un precepto con base en sí mismo en los términos en los que esté redactado atendiendo su contexto. Las formas del Estado. El Estado se divide en 2 formas. Estado unitario tiene como propósito que el poder, territorio y pueblo sean uniformes o iguales, lo cual implica una unidad política y administrativa. El Estado complejo se desprende de Estado federal y Estado confederal y Estado regional.
El Estado complejo, como ya comentamos, se divide en tres. El Estado federal se conforma a través de otros estados. El Estado confederal es la alianza de estados. El Estado regional tiene un poder normativo y autónomo. El gobierno mexicano es una forma, como ya mencionábamos antes, republicana. Esto quiere decir que tiene la titularidad de ciertos poderes. Su titularidad es temporal. Quienes desempeñan los cargos públicos tienen determinado tiempo para desempeñar dichos cargos. Es democrático porque se elige por medio de un voto las personas que nos representan. Es representativo porque se atribuye a los ciudadanos el ejercicio jurídicamente autorizado de sus funciones con denominación por parte del Estado. Es federal, ya que gracias a ello el poder público nacional se divide en dos partes: central, depositado en poderes y órganos y entes; estatal, está conformado por estados que son miembros de la Unión. Las funciones del Poder Legislativo han sido otorgadas principalmente por el Congreso de la Unión, con la posibilidad de que el presidente también las legisle. Si se dan los casos que se consagran en el artículo 29 y 131 constitucional. La función del Poder Ejecutivo se le confía al presidente de la República. También dentro de este poder se confieren responsabilidades al jefe de Estado, que en este caso el jefe de gobierno es el jefe de gobierno. Actualmente tenemos como presidente a Enrique Peña Nieto. La función del Poder Judicial emana de la Suprema Corte de Justicia, la cual está encargada de administrar la justicia en el país. Es decir, por medio de este poder tenemos lo que vienen siendo las sanciones. Los derechos humanos son los derechos que gozamos todas las personas por el simple hecho de ser humanos. Los encargados de velar por las garantías individuales son dichos derechos y se reflejan en la Constitución. La ONU es la institución encargada de proteger los derechos humanos. Se creó el 24 de octubre de 1945. En 1948, 3 años después, creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos sociales son los derechos que gozan los ciudadanos del mundo por el simple motivo de haber nacido en su respectivo país. Estos derechos nacen de los derechos humanos y por lo tanto no se pueden perder. El ombudsman proviene del latín, que significa defensor del pueblo. En este caso sería la CNDH, la cual está encargada de velar por los derechos del país. Ante ella se tramitan todas las quejas u omisiones administrativas contra actos de toda autoridad. Los sistemas electorales. En México tenemos el sistema de pluralidad, que es aquel en el que se usan los distritos uninominales, teniendo como ganador el candidato que haya obtenido mayor número de votos. Sistema de representación proporcional es donde cada distrito electoral se designa incorporados al Congreso. El sistema binario es uno de los más utilizados en el mundo. Este sistema, el votante escoge un solo candidato. El sistema de estimación es un poco más maleable a los demás, por lo que es el menos popular del mundo. El votante da una puntuación a su candidato, y el que obtenga mayor cantidad de puntos acumulados es quien es el ganador. El sufragio viene siendo el voto. Es el derecho político que todos los seres humanos y ciudadanos mayores de edad, por el simple hecho de haber nacido y estar consagrado en sus derechos fundamentales y humanos, lo tenemos. El sufragio activo es el derecho a votar por cualquier representante de un partido político. El sufragio pasivo es para los candidatos por los cuales se votará. En este caso, el sufragio activo es cuando nosotros votamos, el sufragio pasivo es cuando votan por nosotros. Existe
existen dos tipos de sufragio: el sufragio universal, que es el derecho a votar, recae en todas las personas mayores de edad, y el sufragio restringido actualmente ya no existe. Consistía en que solo podían votar los ciudadanos que aparecían en una lista.